Ok. No se olviden, todavía he visto nombres que no están con su perfil correcto, siguen manejando seudónimos. Tienen que actualizar sus nombres, tienen que ser adecuados. Ya una vez que yo tenga listas actualizadas, todo el que tenga seudónimo sale del curso. Tienen que manejar nombres completos. Ya saben las razones, les he explicado en clases anteriores. ¿Está bien? Lo que vamos a revisar hoy día es otra estructura diferente a la de semáforos. Habíamos visto el mecanismo de sincronización llamado semáforos. Un semáforo funciona en una variable definida tipo semáforo y luego dos operaciones que se realizan sobre esa variable, el wait y el signal. Cada una tiene una función de incrementar o de decrementar el valor, y en función de la evaluación del valor de la variable semáforo, se bloquea el proceso, se desbloquea el proceso, se lo manda a dormir, se bloquea una sección crítica, se libera una sección crítica, etcétera, etcétera. Todo depende de la evaluación de esa variable semáforo. ¿Está bien? Hoy vamos a trabajar con otro esquema que se llama monitor. Es una estructura de datos de un nivel más alto que los semáforos. ¿Está bien? Muchos lenguajes de programación, incluyendo el Java, pueden implementar monitores. Claro que para las respuestas o soluciones de los problemas que les he planteado, solo trabajamos con JBase, no trabajamos en otro lenguaje. No quiero que se pierdan en la sintaxis del lenguaje, sino que se concentren en la solución. Entonces, un monitor viene a responder a un problema que se dan por los semáforos. Los semáforos, cuando empezamos a utilizar demasiadas operaciones wait o signal, lo que va a ocurrir es que podemos empezar a anidar un montón de wait y un montón de signals y podemos perder el control. Entonces, es común cuando se utilizan semáforos el que utilicemos, el que confundamos demasiado el contexto, el dominio de cada wait y su correspondiente signal. Y a veces esas anidaciones que se hacen son incorrectas y provocan errores. Se van a dar cuenta los tipos de errores que se provocan hoy día cuando empiece a mostrarles algunos ejercicios. ¿Está bien? Entonces, la idea de los monitores es que tiene una estructura de datos. La estructura de datos empieza por la palabra reservada llamada monitor y luego se le pone un nombre cualquiera. Tenemos la sección de declaración de variables, que son variables globales para los procedimientos dentro del monitor. Las variables que definamos en este lugar no pueden ser accedidas por otras partes del programa, solamente son accedidas dentro de la estructura monitor. Entonces, se definen, aparte de cualquier variable que utilicemos, enteras, reales o lo que sea, utilizamos variables que se llaman de condición. Estas son importantes porque estas nos van a permitir evaluar la condición que tenga la variable de tal forma que se pueda bloquear o se pueda desbloquear algún tipo de sección crítica. Entonces, la variable condición es importante. Tiene que existir variables condición que nos permitan evaluarlas y en función de eso bloquear secciones críticas o liberarlas. Luego de eso tenemos una serie de procedimientos o funciones dentro. Ustedes se llaman métodos. Pues tenemos una serie de procedimientos. Un procedimiento 1, 2, 3, 4, N procedimientos. Cada uno de estos procedimientos son parte de un monitor, ¿bien? Y que van a ejecutar algún tipo de tarea específica. Al finalizar el monitor, inicializamos la variable. Las variables que hemos definido aquí se inicializan en este lugar. Y esa es la estructura de un monitor. Estamos mostrando esta estructura en el sentido de Pascal. No hay mucha diferencia con el sentido de C. Ya van a ver cuando veamos esta representación. Una característica esencial de los monitores es algo que se llama exclusión mutua. Si ustedes recuerdan el ejemplo que les he dado de productor-consumidor, había un almacén y que tenía su propio semáforo. El productor tenía su semáforo, el consumidor tenía su semáforo y el almacén su propio semáforo. El propósito del semáforo del almacén era exclusión mutua, de que solo uno, ya sea productor o consumidor, pueda acceder al almacén. Entonces, la exclusión mutua nos asegura de que en una sección, crítica o no me importa, solo puede acceder un proceso.
Lo importante de los monitores es que la exclusión mutua se da por defecto y no hay que controlar como se controla en los semáforos. Tenemos una serie de procedimientos. Cualquier procedimiento que sea accedido desde fuera del monitor hacia el monitor hace exclusión mutua automática. Ningún otro proceso puede ejecutar ni este procedimiento ni ningún otro del monitor completo. Entonces, automáticamente la exclusión mutua está establecida. Si en el ejemplo que tienen que realizar con semáforos de productor-consumidor hemos usado 3 semáforos, aquí solo deberían usar 2 variables de condición. Las variables de condición vendrían a ser lo análogo con las variables semáforo. Entonces aquí definimos variables condición, sería condición para el productor, condición para el consumidor. Pero ya no habría una condición, una variable de condición para el almacén. La exclusión mutua es automática, no se olviden de eso. Eso es importante diferenciando un monitor de un semáforo. Los procesos pueden llamar a los procedimientos del monitor en cualquier momento, pero ningún proceso que esté fuera de la estructura de dato monitor pueden acceder a las variables del monitor. Ninguna variable definida dentro del monitor puede ser accedida por cualquier función, cualquier procedimiento fuera del monitor. Son internas. Los procedimientos dentro del monitor no pueden acceder a variables externas al monitor. Lo mismo. Funciona en ambos sentidos. De afuera hacia el monitor no se pueden usar sus variables. Del monitor hacia afuera no se pueden usar variables, aunque las definamos en forma global. No importa. Las variables permanentes del monitor deben ser inicializadas antes de que ningún procedimiento sea ejecutado. Justamente en la estructura de datos, al final tenemos que inicializar las variables para saber cuál es el valor inicial de ejecución. Tenemos 2 funciones que empiezan a trabajar sobre las variables de condición. Vamos a llamarle waitC. También en alguna bibliografía van a encontrar cWait, conditionWait o waitCondition, así se llama, y un signalC, que vendría a ser un signalCondition. Y estas se ejecutan sobre una variable de condición, la variable de condición que hemos definido aquí, condición. Ahora bien, tanto el wait como el signal no ejecutan funciones como el semáforo, no decrementan su valor, no incrementan su valor. Simplemente evalúan la condición. Y en función de la condición, mandan a dormir, si la condición es cierta, a los procesos o despiertan procesos. Al igual que en semáforos existen colas, pero ahora cada procedimiento va a tener su propia cola. En semáforos manejábamos una cola por wait y otra cola, una cola del semáforo. El wait mandaba a encolar procesos que estaba bloqueando y el signal sacaba los procesos que estaban bloqueados y los despertaba. Eso hemos visto en la animación, ¿se acuerdan? Entonces, en los monitores tenemos una cola por cada procedimiento. Si tengo 10 procedimientos dentro del monitor, manejo 10 colas. Y cada cola va a manejarse con una condición. Si la condición es cierta, se manda a dormir al proceso, si alguien está usando la sección crítica. Si no, se usa la sección crítica. El signalC despierta los procesos que están en esa cola de procedimiento si es que antes han sido bloqueados. ¿Está bien? Si por si acaso me olvido, existe, como manejamos colas, existe una función en JBase, ustedes pueden ver en sus docs, en sus documentos, que se llama empty, vacío. Ustedes pueden decir, si la cola de la condición está vacía, entonces significa que nadie está dentro. Puedo hacer un wait directamente. Si la cola está llena, entonces significa que alguien está adentro. Tendría que ser un signal. Es otra forma de manejar. O sea, aparte del wait y signal, se puede manejar la función empty, vacío, dentro del JBase. Vuelvo a recalcar, las variables de condición no son contadores. No es lo mismo que los semáforos. Son variables de condición que reciben señales. Y lo que hace el waitC o el signalC
simplemente es mandar a dormir procesos o despertar procesos. Muchos lenguajes de programación de alto nivel implementan los monitores. Por ejemplo, los threads, los hilos de Java, pueden implementar monitores. Pueden simplemente hacer que un hilo que va a ejecutar algún tipo de función o método no le permita a otro hilo comenzar a ejecutar si se sincroniza. Es decir, que en el método de Java se tiene que colocar simplemente este término de sincronizado para que los hilos puedan jugar, puedan hacer su papel en secciones críticas sin afectar a los demás. También en Java se puede utilizar Notify en vez de Signal. ¿Bien? No vamos a utilizar Java, simplemente es porque ustedes llevan Java y pueden tener una idea o alguna vez ver algún tipo de código en este sentido y para entenderlo. ¿Bien? Ok. Vayamos al JBase. Primero a este documento. Esta es la estructura de un monitor mostrada como una estructura cerrada. Aquí aparecen la cola de procesos entrantes. Entran al monitor y fíjense que el monitor tiene sus datos locales, sus variables de condición, procedimiento 1, 2, 3, 4, n y su código de inicialización. Esa es la estructura de un monitor. Pero fíjense que existen colas por cada variable de condición que se realice. ¿Bien? Entonces, cada variable de condición va a manejar sus propias colas. ¿Cómo se manda a dormir a esa cola de esa condición? Con un wait sobre la condición. ¿Cómo se despiertan procesos de esta cola de condición? Signal C de esa condición. Wait C, signal C. Esa es la variación. Entonces, esta estructura nos muestra que las colas son independientes, pero también nos muestra que esta estructura cuadrada grande va a hacer que solo un procedimiento se esté ejecutando a la vez. Solo uno, aunque tengamos 100. Veamos códigos para poder entender mejor esta estructura. Este es el JBase. Y vamos a empezar con el ejemplo de los penales. El mismo ejemplo que hemos usado para entender semáforos. Pues tenemos 6 jugadores, 6 arqueros inicialmente, y el programa que nos permite ejecutarlos concurrentemente. Fíjense que empezamos con la palabra reservada monitor. Es una estructura de datos, vuelvo a repetir. Le pongo el nombre que yo quiera y mi estructura de datos tiene que empezar, con una llave de apertura y una llave de cierre al finalizar mi monitor. Entonces, con eso estoy mostrando que mi estructura tiene un dominio. Y luego de eso, voy a utilizar cualquier otra función que llame a las funciones de mi monitor. Veamos. Entonces, ¿cómo hacemos la estructura monitor para la cuestión de penales? Voy a definir una variable n. Se van a dar cuenta que esta constante, alguien está queriendo entrar. Vamos a ver. Voy a tomar lista. Esta variable n, les voy a mostrar otro ejemplo hoy día para que vean cómo funciona. Esta es para evaluar la condición, para saber cuántos están al mismo tiempo dentro. O sea, no siempre una sección crítica implica que solo un proceso deba entrar. Les pongo un ejemplo simple. Tenemos un parque donde los niños van a jugar y donde existe un columpio y existe una piscina. ¿Cuántos niños pueden columpiar al mismo tiempo en un columpio? La respuesta obvia es 1. ¿Cuántos niños pueden nadar al mismo tiempo en la piscina? La respuesta es n. Así que podríamos fácilmente tener 10 niños nadando y un niño columpiando. Entonces, manejamos una constante que nos va a de alguna forma determinar cuántos están dentro de la sección crítica, cuántos admitimos nosotros dentro de la sección crítica. Luego,
tenemos dos variables de condición. Estamos haciendo una analogía con los penales. Teníamos un semáforo para el jugador y un semáforo para el arquero. Nuestra condición patear va a emular el semáforo del jugador y la condición atajar va a emular el semáforo del arquero. Luego de que tenemos las variables de condición, no se olviden que siempre hay que inicializar las variables al finalizar. Tenemos el primer procedimiento o la primera función. Nuestra función se llama jugador. Le pongo void en C, significa que no va a darnos ningún tipo de resultado. Si quiero que me dé un resultado a la función, le puedo poner entero, por ejemplo, me va a dar un resultado entero. Void es vacío, no me interesa el resultado que me arroje, simplemente que se ejecute la función. Internamente, al igual que en el caso de semáforos, tengo un ID de mi jugador y el código cambia un poco. Digo, si n es igual a 1, ¿qué implica? Que alguien está dentro. Alguien ya ha ocupado el espacio. Si alguien ha ocupado el espacio, lo que hago es mandar a dormir al proceso que está intentando patear. ¿Bien? Significa que alguien está pateando. Entonces, el siguiente jugador no puede patear. Lo estoy mandando a dormir. Luego de eso, digo n igual a 1, vuelvo a ratificar, y el jugador ID ejecuta el penal. Y al finalizar, al igual que en semáforos, simplemente estoy cruzando. Estoy despertando a los arqueros que podían estar dormidos. O, si no están dormidos, estoy habilitándolos. Cuando veo el código de arquero, es muy parecido, únicamente está cambiando en la parte randómica. ¿Se acuerdan cuando... bueno, este código ya está cambiado para que funcione un solo arquero. Por eso hay un while. Para que sea un solo arquero y sean 5 jugadores. Entonces, no nos interesa mucho el while, porque el while se refiere a ejecutarlo 5 veces, nada más. Nos interesa esta parte. Tenemos nuestra variable i, que nos va a dar un número randómico, que va a permitir que el arquero ataje el penal, o no haya podido atajar y se haga un gol, ¿verdad? Pero simplemente en el código parecido de semáforo. Lo que no es parecido es esto. N es igual a 0. ¿Qué implica n igual a 0? Que no hay un jugador que haya pateado. N igual a 1 implica un jugador que haya pateado. N igual a 0, no hay jugador que haya pateado. Por lo tanto, se manda a dormir al arquero. Nuevamente se pone en 0, por si acaso, y se pone el número randómico. Al finalizar, lo que hacemos es despertar a los jugadores que pueden estar dormidos, con el signo C. Ya saben que el J no es otra cosa que hacer ciclar 5 veces para que un solo arquero pueda atajar 5 penales de 5 jugadores. Esta parte es la inicialización de nuestras variables. La única variable que utilizamos es n, así que vamos a inicializarla en 0. 0 implica que si llegase un arquero, no hace nada, tiene que llegar primero un jugador, tiene que ponerse en 1 para que el jugador pueda patear. ¿Está bien? Finalizamos el monitor y aquí tenemos funciones fuera del monitor. Una función que está llamando a una función dentro del monitor. No hay otra manera de hacerlo. Tenemos que acceder a las funciones que son dentro del monitor, jugador, y otra función dentro del monitor, arquero. Así que me invento una función nueva que se llama patea y paso su parámetro a la función jugador, o ataja y paso el parámetro a la función arquero. Luego, en la parte principal, en el cobegin tengo 5 jugadores que patean y un arquero que ataca. Es muy bien. Voy a correr y debería ver que la ejecución del programa es muy parecida a la del semáforo. Aquí tengo el jugador 2 ejecuta el penal, el arquero 9 ataja, hay 3 goles y 2 atajadas. Vamos a ir a revisar estos elementos para ver cómo funciona el monitor. ¿Está bien? El proceso main, ya saben que es el proceso principal. El proceso main está llamando a 5 jugadores y un arquero, por lo tanto se van a crear 5 procesos para jugadores y un proceso para el arquero. Solo un proceso puede estar activo. Eso ya habíamos visto en semáforo. Lo interesante es que vamos a ver aquí suspendidos.
monitores. ¿Quiénes están accediendo al monitor? Aquí vamos a ver que solo uno de los procesos puede acceder al monitor. Los demás tienen que estar fuera del monitor. ¿Está bien? Entonces, vamos a jugar un poco entre poder ver suspendido y monitor y van a entender un poco la lógica. Entonces, otra vez run, go. Fíjense cómo el monitor penal se va ejecutando para cada uno de ellos y se quedan aquí activos si están en true y dormidos si están en false. Suspendidos cuando van a la cola. ¿Ejecutar? El monitor se llama penales. ¿Y qué se suspende? Penales del proceso 1, penales del proceso 3, y poco a poco van saliendo los que están suspendidos, dormidos, se ponen activos y finalizan. Vuelvo a ejecutar para que vean la lógica. Entonces, aquí tenemos exclusión mutua directa. Ya no tenemos que colocar otra variable de condición para exclusión mutua. Y al final, el resultado va a ser diferente seguramente, pero vamos a tener como tal 2 atajadas, no, 4 goles y una tajada. Diferente al primer ejercicio que hemos visto. Quiero explicar un poco más la variable n. Así que voy a hacer uso de otro código que no tiene que ver con los ejercicios que habíamos visto. Y es el parque que justamente quería mostrarles. Parque. Ok. Les explico el código. Aquí tengo el monitor llamado parque. Ya les he explicado que hay 2 juegos. Bueno, la piscina o el columpio. ¿Sí? Defino mi monitor parque y lo empiezo mi estructura del monitor. Tengo 2 constantes. N me va a servir para el columpio. Solo uno puede columpiar, pero N me va a servir para la piscina. Mientras no sea 10, todo el mundo puede entrar a la piscina. Si se excede de 10, ya no me va a dejar. Entonces, tengo que colocar una condicionante que me diga si es igual a 10 o si es menor a 10. Tengo una variable suma que simplemente me va a servir para entender cuántos niños están en la piscina concurrentemente. Yo les voy a subir este código, no se preocupen, para que lo puedan cambiarles cosas y jugar con esto. Tenemos una constante columpio que simplemente nos cuenta cuántos están en el columpio, una constante piscina que nos cuenta cuántos niños están en la piscina y las 2 condiciones, como si fuesen semáforos. Libre piscina, libre columpio. Si la condición se evalúa como libre, se puede utilizar. Si está ocupada, no se la puede utilizar. Porque llegan tarde, ¿no? Ok, nos vamos. Tenemos las 2 condiciones. Tenemos la primera función que es columpiar. Vamos a introducir un niño, un ID, niño 1, niño 2, niño 3. Tenemos una constante local, int i, y nos va a decir, si el columpio es igual a n, columpio es igual a 1, entonces vamos a poner weight c, vamos a bloquear los elementos que estén en la cola libre columpio. No está libre el columpio, así que lo estamos llevando a la cola de libre c. Y hacemos que el columpio sea igual a columpio más 1. Si no es así, significa que el columpio está libre. Por lo tanto, se puede utilizar. Vamos a utilizar esta variable i local para tener un número randómico. Se puede utilizar la función random, y entre paréntesis un número, y nos va a sacar un número entre 0 y este número, 0 y 5. Pero como no quiero que salga 0, siempre voy a colocarle más 1. Entonces, de esa forma, voy a garantizar de que al menos una vez el niño pueda columpiar. Y estoy simulando esto y simplemente digo que el niño número 1 está columpiando por un tiempo i. Por un tiempo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Y al finalizar, coloco un retorno de carro. Va a haber una separación. Al salir, el niño va a despertar cualquier otro niño que esté en el columpio, en la cola de la condición de columpio. Y voy a decrementar columpio es igual a columpio menos 1. Simplemente por el sentido de tener un control de columpio. Esto no debería exceder más de 1, ¿verdad?
¿Qué pasa con la función nadar? Mi función nadar va a utilizar ahora la constante m. Mi constante m es 10. Entonces, mi contador de piscina no debería excederse de 10. Ustedes pueden jugar con el código haciendo el cambio de que, por ejemplo, manejen 13 niños. ¿Qué pasaría con 13 niños? Esta condición no les va a servir. Tienen que utilizar menor, mayor. Ustedes verán ya cómo tienen que manejar eso para que solo admita 10 niños en la piscina. Los demás o no entran a la piscina o no columpian, no importa. Pero solo 10 niños tendríamos en la piscina. Entonces aquí se puede jugar con menor, mayor, menor, igual. Ustedes verán cómo cambia eso. Lo estoy comparando con 10. Obviamente, al principio no son 10, así que suponiendo que sí fuesen 10, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy mandando a la cola la condición libre piscina. No está libre la piscina, porque tengo 10 niños dentro. Así que se van a dormir todos los procesos que quieran entrar después de los 10 niños. Piscina es igual a piscina menos 1 y decremento la suma. Si no, significa que la piscina está libre. No tengo todavía 10. Así que el niño, número ID, está nadando en la piscina. Y como quiero saber cuántos niños están al mismo tiempo en la piscina, digo, niños en la piscina, y aquí libero la piscina, tengo piscina más 1, y puedo tener un salto de línea. Entonces, no voy a colocar menos 1 porque el niño no va a dejar la piscina. ¿Está bien? Solamente en caso de que mande a dormir al proceso, lo estoy colocando menos 1. Significa que ese niño no está pudiendo entrar a la piscina. En este caso, los niños se quedan en la piscina, no terminan, no salen. En el caso del columpio, el niño deja de columpiar. Es muy diferente. Tengo la parte de inicialización de las variables. Piscina empieza en 0, columpio empieza en 0. Los contadores. ¿Por qué no tengo m y n inicializados aquí? Debería tenerlo. Pero si recuerdan, cuando los he definido, ya los he inicializado. Es otra forma de hacerlo. Entonces, simplemente podría colocar aquí constante entero n y aquí abajo inicializarlos con 1 y con 10. También se puede hacer eso. Termino el monitor y voy a crearme una sola función ahora. Ya no tengo dos funciones como en el caso de penales. ¿Se acuerdan? Patea, ataca. Aquí tengo una función que dice jugar. Y dentro de jugar yo defino una variable randómica. O sea, yo no quiero que haya una secuencia estricta en que el niño entra a la piscina y luego va al columpio. El niño está mojado, el columpio se va a mojar, los demás niños que quieran columpiar se van a mojar. Entonces, quiero evitar eso. Así que voy a forzar a que los niños, si quieren columpiar, primero columpien y luego naden. Pero si quieren nadar, solo naden, ya no puedan columpiar. ¿Cómo logro eso? Con un número randómico. Si el valor es 0, primero lo mando a columpiar. Y si el valor es 1, solamente nada. Y como no salen de la piscina, el niño se queda en la piscina. Y los que van a columpiar, primero columpian y luego pueden entrar a nadar. Entonces, fíjense cómo una simple condición podemos hacer variar ese evento. En la parte principal, simplemente llamo 10 niños a jugar. Simple. Ahora voy a hacer correr y voy a ver los resultados. Primero vamos a ver esta parte. Ahora el monitor se llama parque y vamos a ver que uno solo de estos está activo y van a empezar a suspenderse. ¿Quién se podría suspender? Los que han entrado a columpiar, porque no tenemos más de 10 niños. O sea, los que han entrado a nadar difícilmente están suspendidos, porque solo tenemos 10 niños. Ustedes tienen que lograr que se suspendan niños de que no entren a la piscina. Entonces van a haber niños que jamás entren a la piscina. Eso es parte de su ejercicio, si quieren. No es práctica, pero pueden trabajar de esa forma. Pues veamos los resultados y vamos a ir entendiendo. Cuando termine, vamos al principio. Niño 1 está columpiando, niño 7 está columpiando, niño 10 está columpiando, niño 5, todos los niños están columpiando. Niño 1 que había columpiado va a nadar. Niño 2 está nadando. No sé si el niño 2 ha columpiado antes. Veamos.
Tiene que terminar para que podamos tener todo el proceso. Ahora sí, todos han terminado. Están en Finish Through. ¿Está bien? Ahora podemos revisar. Fíjense que el 1, 7, 10, 5, 6 y 2 han columpiado. El 1 está nadando, ya había columpiado, está bien. Veamos, identificamos si hay algún niño que se ha entrado directamente a nadar. El 10, el 3, creo que es el 3. Sí, si se fijan, el 3 no ha ido a columpiar. El 3 ha entrado directamente, no, perdón, sí, aquí. El 3 ha entrado directamente a la piscina. No sé si el 4 ha columpiado, pero bueno, es fácil de seguir. Al final tenemos 10 niños en la piscina. Todos han dejado de columpiar y todos están en la piscina. Entonces, aquí este ejemplo les da una muestra de cómo funcionan las variables que nos permiten excluir a todos los demás, mutuamente excluir. Con una variable constante podemos manejar si solo queremos uno dentro o queremos n. Esa es la forma de hacer. Veamos ahora la solución con dos interacciones, el médico con sus pacientes. Entonces, es el mismo ejemplo que manejamos en el caso de semáforos. Tenemos el médico con monitores. Otra vez, la estructura de datos monitor, le llamamos consulta, clínica, lo que queramos podemos llamarle. Tenemos una variable n, ¿por qué? Porque solo un paciente es atendido por un médico. Entonces estamos con la restricción n igual a 1. Manejamos 4 condiciones. Si recuerdan, hemos manejado 4 semáforos. La primera era para preguntar los síntomas, le daba los síntomas el paciente, la otra diagnosticaba y por último el paciente hacía su tratamiento. Y era cruzado, si recuerdan bien. Pues vamos a ver la implementación de monitores para el mismo ejercicio. Tenemos el médico, decimos, si n es igual a 1, significa que ya alguien está atendiendo al paciente, mandamos a dormir. Si no es así, hacemos que el médico pregunte los síntomas. Y al salir de que el médico pregunte los síntomas, simplemente hacemos un signal C sobre responder. Estamos despertando pacientes que estaban esperando responder los síntomas. Eso implica, si llega primero el paciente, entonces el paciente va a entrar a dormir, porque primero tiene que entrar el médico a preguntar, como procesos. Comparamos un segundo m, podríamos utilizar el mismo n. El mismo n, ¿está bien? Estoy definiendo una n más. Aquí defino una n y aquí defino una n. No importa el orden. Podría utilizar la misma n. Entonces digo, si el médico sigue siendo el mismo, si hay uno solo, el médico diagnostica. Si hay uno solo, significa que el médico ya está diagnosticando, por lo tanto, el otro médico, que hubiesen 2, 3, 4, tiene que esperar. El médico da el diagnóstico y despierta a tratamiento. En el caso del paciente, tenemos esto cruzado. Si n es igual a 0, ¿qué implica? No hay un médico dentro, entonces el paciente no puede hacer nada. Así que se bloquea, va a dormir, si quiere, para que el médico cuando llegue lo despierte. Si no es así, significa que n está en 1, entonces el paciente describe sus dolencias, está respondiéndole al médico. Y al finalizar, hace que despierte el diagnóstico del médico. Y lo mismo con el tratamiento, de tal manera que el paciente pueda seguir el tratamiento. Inicializamos las variables, terminamos el monitor, y aquí tenemos una función que nos va a mostrar atiende al médico, por ejemplo, va a llamar al médico 5 veces, un solo médico, 5 pacientes, y atendido va a llamar 1 a la vez cada paciente. Y en la función principal tenemos un atiende y 5 atendidos. Ustedes para jugar pueden colocar más atiende y van a ver cómo varía el programa. Vamos a compilar, vamos a ejecutar y vamos a irnos directamente a los resultados. Médico 1 pregunta síntomas, paciente 4 describe sus dolencias. Médico 1 da el diagnóstico y médico 4 sigue tratando. No, el médico siempre va a ser el 1, pero los pacientes van a llegar en cualquier orden. 4, el 5, el 2, el 1, y así va a atender a los 5 pacientes.
la misma solución del problema planteado en la clase anterior, pero resuelta con monitores. ¿Está bien? Algo que falta, la parte gráfica. Entonces, no importa si es monitores o semáforos. La parte gráfica no tiene que ver con resolver una o la otra. Simplemente vamos a ver que en este caso tenemos un código que nos grafica un resultado. ¿Cómo funciona la parte gráfica? Dentro de los códigos que ustedes tienen como ejemplos, hay un código que se llama gdefs.cm. Entonces, para poder funcionar de esta manera, ustedes tienen que poner al principio de su código include este archivo. Y esto lo que está haciendo es cargar funciones gráficas, funciones simples. Puede dibujar un redondo, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo. Puede cambiarles color, puede mover de posiciones. Entonces se puede generar cierta animación. Algo que me he olvidado en la clase anterior. Cuando guarden sus códigos, siempre tienen que guardar con extensión CM. Esto es importante. Si no, no compila. No olviden eso. Los que han tenido dificultades ya, tal vez sea simplemente por eso que no compilaron. Otra cosa que necesitan para ejecutar JBase es que tener Java Runtime o JDK. Uno de los dos, no importa qué versión. Pues no les voy a explicar este código, lo que me interesa es mostrarles los elementos de gráficos. Entonces, lo primero que hacemos es colocar include gdefs.cm en cualquiera de nuestros códigos, el que funcione de semáforos o el que funcione de monitores, o hacemos un tercer programa, lo copiamos y cambiamos gráfico ahí. Entonces, vamos a utilizar funciones como, por ejemplo, create. Para el filósofo, un triángulo rojo y en esta posición. Como aquí está utilizando un arreglo, entonces es fila-columna, por eso es que está de esa forma. No necesariamente ustedes tienen que estar de esa manera, ¿está bien? Hay otros ejemplos en el mismo JBase, gráficos, para que puedan entender. Les estoy mostrando un ejemplo que está publicado en el tema. Tenemos aquí, crear un triángulo amarillo. Entonces, cuando el filósofo está comiendo, el triángulo se va a poner rojo. Cuando el filósofo está pensando, se va a poner en amarillo. Perdón, cuando está hambriento se va a poner en amarillo. Y cuando está pensando, se va a poner verde. Entonces hemos creado un triángulo. Luego, aquí tenemos las posiciones gráficas de los filósofos. Se van a ir ubicando los filósofos en distintas posiciones. Aquí creamos un filósofo. Siempre se empieza en verde. Está pensando. Y en la parte principal creamos una mesa, un círculo negro. Y llamamos a los filósofos. Si hago correr esto, voy a ver la parte gráfica. Se va a abrir una nueva ventana que va a mostrar la parte gráfica. Cuando empiecen a crear las funciones gráficas. Aquí está la mesa y van a ver 5 filósofos al revés. Todos están pensando, están en verde. Amarillos hambrientos, rojos comiendo. Jamás puede haber 2 filósofos que estén contiguos comiendo. Esa es la condición del programa. Entonces, es bien simple los gráficos que se tienen que manejar. Ya saben, tienen los docs, tienen ejemplos parecidos ustedes ahí. Se puede mover, puede haber cierta animación que se pueda realizar. No hay ningún problema con eso. Pues, si yo disminuyo, por ejemplo, yo les puedo pedir a ustedes, por ejemplo, decir, a ver, en vez de 5 filósofos, quiero 4. O quiero 3. Entonces, simplemente tengo 3 filósofos ahora. ¿Cómo funciona el programa? Hago correr otra vez. Y deberían marcarme una mesa con 3 filósofos. Tengo 3 filósofos, no importa el orden, pero fíjense que jamás 2 contiguos deberían estar. Estos 2 estaban en rojo, ¿se han dado cuenta? Había un error ahí. Porque está considerando que no está contiguo este otro, y sin embargo sí lo está. Entonces es un error de programa. Eso ya va en contra. ¿Bien? ¿Qué sucede si yo les digo, a ver, quítenme todos los filósofos? ¿Qué sucede? Oh, perdón, quiero un filósofo solamente.
¿qué va a hacer un solo filósofo? ¿Tendría que comer? Se van a dar cuenta que por la condición, que vamos a ver en la siguiente clase, no podría comer. Sin embargo, este filósofo sí lo va a hacer, porque le falta algún tipo de control al programa. Está en amarillo, verde, rojo. Está comiendo. Y no debería. Debería cambiarse entre amarillo y verde nada más. Porque para comer necesita 2 cubiertos. Y cada uno de los filósofos tiene un solo. Así que no puede comer. Pues hay algo que está mal en el programa. Les decía que en JBase tenemos un montón de códigos, en estos ejemplos, que nos muestran diferentes formas de trabajar. Los CM, las extensiones CM son las de C, y las PM son las que ustedes no tienen que utilizar porque es Pascal. No utilizamos Pascal, solamente es en C. No recuerdo bien cuál es el ejemplos gráficos. A ver si tengo suerte. Alien, creo que es Alien. En este caso es un Pascal, no importa. Al principio tiene grefs, ¿no? Está corriendo, ¿está bien? Vamos a ejecutar este, y para que vean que se pueden hacer movimientos. Este creo que puede moverse, sí. Fíjense cómo se desplaza. Hay una función que se llama move to o move by. Eso está en los elementos de... Puede disparar, no recuerdo con qué se dispara. Ahora no creo que aquí. Sí. ¿No? Acabo de disparar y bueno, ha pasado tarde. Entonces es un pequeño juego, simplemente que está viendo secciones críticas que está considerando. Pero lo que quiero mostrarles en este código gráfico es que permite desplazamientos. O sea, son figuras simples, son colores que se pueden cambiar a las figuras, son movimientos que se pueden hacer a las figuras. Entonces, con eso y un poco de creatividad se puede hacer código interesante. Esto lo hacen una vez que ya funcione semáforos y que ya funcione monitores. Su nota se divide 40% semáforos, 40% monitores, 20% gráfico. Esa es la nota que se juega. ¿Ok? Listo, yo creo que es suficiente. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Pueden habilitar sus micrófonos. Díganme si tienen alguna duda. Esta es la parte de monitores y la parte gráfica que nos quedaba mostrarles. ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido también? ¿No hay dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Por qué no hablan al micrófono? Buenas tardes. Aparte, acá, para gráfica, ¿nos va a dar más ejemplos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O tenemos que investigarlo? A ver, de entrada el JBase tiene un conjunto de ejemplos ya establecidos ahí, los pueden ver. Tienen los documentos, el docs, donde está como el manual del JBase. Tienen en el texto códigos que ustedes pueden copiar y pegar y va a correr. Códigos que tienen que ver con problemas clásicos. El día jueves vamos a revisar los problemas clásicos que tiene que ver con el que les he mostrado, filósofos comensales, hay otro productor consumidor, otro lector escritor y otro el peluquero dormilón. Son 4 problemas clásicos de sincronización que en todo libro de sistemas operativos aparece. Y allí están resueltos con JBase, en su texto. Entonces únicamente ustedes pueden copiar, pegar y hacer correr y empezar a ver. No son perfectos, tienen dificultades, pero funcionan. Dentro de lo posible funciona. Lo que vamos a hacer el día jueves es mostrarles esos códigos, diferentes códigos les voy a mostrar y voy a empezar a hacerle cambios y hacer fallar el programa. No significa que quiero hacer fallar su programa, lo que significa es que ustedes tienen que tener una buena idea de lo que han hecho y cómo funciona. Tienen que explicarme lo que han hecho, cómo funciona y tener un entendimiento cabal de la concurrencia, de la solución vía semáforos y de la solución vía monitores. ¿Ok?
Fíjense que en este periodo de primer parcial se están jugando el 42,5 de su nota, ¿no? Directamente con su trabajo grupal. Como no estamos haciendo laboratorios, ya no vamos a promediar. Solamente va a ser la presentación que ustedes tengan como trabajo grupal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ingeniero, una pregunta. ¿Para el trabajo grupal solo sería hacer los programas o habría que explicar como en un informe más o menos cómo se hizo paso a paso Lo o que ustedes, detallar? lo que ustedes tienen que presentar ese día es algo parecido a esto. Les voy a mostrar cuál sea la idea. Tienen que mostrar el planteamiento del problema, o sea, para que todo el mundo entienda, porque no todos están haciendo el mismo tema. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado ver el problema del cuarto de baño unisex. Y bueno, explican en qué consiste, qué condiciones tiene y qué funciones tienen que implementar. Aquí le estoy diciendo claramente, tengo dos funciones en mi programa. Tal como he puesto jugador arquero, aquí tengo hombre y mujer. Eso tengo. Ahora puedo mandar 5 hombres y 5 mujeres para que intenten acceder al baño. Y tiene que cumplirse estas condiciones en el programa. Entonces, explican el problema y dicen, mi solución en JBASI ahora es esta. Entonces me muestran JBASI y me van explicando. He utilizado, no sé, tantas variables semáforo, he utilizado tantas variables condición, mi código de mi primera función es esta, que está habilitando mi sección crítica en este lugar, por ejemplo. Y bueno, he utilizado el otro semáforo aquí y mi sección crítica es esta otra. Y en la parte principal lo que estoy haciendo es simplemente llamar en forma concurrente a mis procedimientos. Y bueno, vamos a hacer correr, lo compilo, lo ejecuto y veo el resultado. El resultado cumple con lo que quería, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir, ¿qué pasa si le quitan el alguien? Lo borramos, compilan y vuelve a ejecutar. Ah, error, algo está mal. Entonces, ¿qué deberían haber hecho? Su programa tiene que ser robusto. No significa que no vaya a caer, va a caer, pero no por el hecho de que quiero que caiga, sino porque quiero que entiendan cómo funciona la concurrencia. Entonces, en eso consiste la defensa de sus trabajos que empezarían el siguiente lunes. ¿Qué más? Oh, ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Qué más? Yo les voy a subir el código del parque. Y en todo caso, entonces, el trabajo sería, Seguí. El trabajo sería, le estaba diciendo que el trabajo sería entonces defenderlo en la plataforma que estamos utilizando, ¿no es cierto? como otra vez, a ver, Es el trabajo que vamos a hacer va a ser directamente en la plataforma en la cual estamos trabajando o se está haciendo las clases virtuales. exactamente, o sea, la presentación va a ser así, yo empiezo, les digo, bueno, ya vamos a empezar el trabajo, ahora le toca el problema 4, ok, vamos a empezar el problema 4, y a quién le ha tocado el problema de ciudadanía. Entonces decimos a nosotros, ok, compartan su pantalla y empiecen a explicar. Tienen, no sé, 20 minutos, 15 minutos. Su código me lo mandan a mí directamente, yo voy a revisar su código, pero si lo muestran, empiezan a mostrar lo que han hecho. Tienen que trabajar los 4. Los 4 van a estar en sus casas. Uno de ustedes va a estar presentando, si quieren, el código, pero los otros 3 van a estar explicando. Pueden turnarse, no necesariamente vos vas a empezar. O sea, cualquiera de los 4 me dicen, somos estos, no sé, José, Juan, Alfredo y Carmen. Entonces yo digo, Carmen puede empezar y empecemos a explicar esto. José, ¿qué pasa con esto? Juan, etcétera, etcétera. O sea, es trabajo grupal, no es trabajo dividido del grupo e individual. ¿Qué más? Tienen a partir de hoy, en la práctica, hasta el día lunes para tener todo listo. Inge, disculpe, acabamos de armar el viernes mi grupo y somos solo tres. También ya y mandé un mensaje a la plataforma y yo creo nadie se puede nadie más quiere reclutar.
Entonces, entre tres nomás vamos a intentar hacer. Fíjense si mientras tanto no tienen tema. No tienen tema. No hay temas asignados a los que no tengan 4. Tienen que tener 4 porque son suficientes. La cantidad de inscritos es suficiente. Entonces, lo que va a ocurrir es que hasta el que empecemos las exposiciones del día lunes, ya tienen que haber grupos definidos. Si alguien viene y me dice lunes, después de que empiecen a presentar sus compañeros, yo no tengo grupo y quiero hacer grupo con alguien, hasta el lunes máximo que van a empezar las exposiciones, se tienen que armar los grupos y tener temas de exposición, porque les puede tocar cualquier rato. Aleatoriamente va a salir un número, del 1 al 13, y ese grupo tiene que exponer. No hay un orden. No van a empezar los del 1 y van a terminar los del 13. No funciona así. Así que si ustedes son 3, preocúpense, tienen la plataforma ahí para recolectar más gente. Si hasta el lunes no ha habido, o sea, como sumo, el domingo, no ha habido más de 3 en su grupo, ok, les voy a asignar un tema directamente. Pero necesito que cuanto antes puedan tener grupos armados. Es un perjuicio el que no puedan manejar más gente. La plataforma sirve para eso, o sea, vayan dándose sus teléfonos, lo que ustedes quieran. Pero contáctense y armen un grupo. Listo, gracias. Ok. Alguien me preguntaba de que se había inscrito muy bien, que no conocía a nadie. No funciona. Los trabajos son grupales. No necesitan conocerse personalmente. Pueden hacerlo virtualmente. Ahí está la plataforma y vayan viendo de armar los grupos. Los grupos funcionan de 4 en 4. ¿Qué más? ¿Nada más? Ok, voy a dejar de grabar entonces.